Hola, desde Radar Cristiano, Noticias con Fe y Propósito, les damos la bienvenida a una nueva edición con nuestro informe semanal. Mi nombre es Jean Paul Gutiérrez y estas son las noticias más destacadas de la semana del 17 al 23 de mayo del 2026. México rumbo al Mundial, pero crecen las protestas y el dolor de las familias desaparecidas. China y Rusia fortalecen alianza militar, revelan entrenamiento secreto con drones. Oriente Medio al borde de una escalada, Estados Unidos e Irán aumentan tensión mundial. Trump lanza fuerte advertencia a Irán, el mundo teme una guerra mayor. Asia bajo calor extremo, temperaturas récord generan alarma internacional. Colombia vive horas decisivas, tensión, protestas y elecciones históricas. En Colombia, Corte Constitucional ordena revelar archivos sobre abusos en la Iglesia Católica. Lo que acontece en el mundo. En síntesis. Radar Cristiano. Hoy ponemos nuestra atención en México, país que se prepara para recibir parte del Mundial de Fútbol 2026, mientras al mismo tiempo crecen las protestas sociales y el clamor de miles de familias que siguen buscando a sus seres queridos desaparecidos. Diversos colectivos sociales, transportistas, campesinos y grupos estudiantiles han realizado manifestaciones en distintos puntos del país denunciando abandono, crisis económica y falta de respuestas del gobierno ante problemas que llevan años afectando a millones de personas. Pero uno de los temas que más preocupación genera es el de las madres buscadoras. En las últimas semanas, colectivos de familiares de desaparecidos han intensificado sus protestas cerca de algunos estadios mundialistas, especialmente en Jalisco, donde continúan las investigaciones y hallazgos de restos humanos en zonas cercanas al estadio Akron. Las familias aseguran que aprovecharán la atención internacional que traerá el Mundial para visibilizar la crisis de desapariciones que vive México. Mientras tanto, el gobierno intenta mantener el enfoque en la organización del evento deportivo, la seguridad y la imagen internacional del país. Sin embargo, sectores críticos consideran que existe una desconexión entre la celebración que se prepara y el sufrimiento que muchas comunidades viven diariamente. Y aunque en redes sociales circulan mensajes hablando de posibles boicots o sabotajes al Mundial, hasta ahora no existe evidencia confirmada de un plan organizado para suspender el torneo. Lo que sí es evidente es que muchas organizaciones sociales quieren usar los reflectores del evento para llamar la atención del mundo. Esta situación deja una imagen impactante por un lado, estadios llenos, turismo y celebración, y por otro, familias enteras buscando justicia, respuestas y verdad. Como cristianos, estas noticias también nos recuerdan algo importante. Ninguna nación puede encontrar verdadera paz solamente en la apariencia, en el entretenimiento o en el éxito internacional, si el dolor humano continúa siendo ignorado. Una nueva revelación internacional está aumentando la preocupación mundial en medio de la guerra en Ucrania. Servicios de inteligencia europeos aseguran que China habría entrenado en secreto a soldados rusos en operaciones avanzadas con drones y que algunos de esos sistemas ya estarían siendo utilizados en el conflicto. La noticia genera alarma en Occidente y aumenta el temor de una cooperación militar cada vez más profunda entre Pekín y Moscú. Según reportes de inteligencia divulgados en Europa, cientos de soldados rusos habrían recibido capacitación especializada relacionada con el uso estratégico de drones militares, vigilancia aérea y coordinación tecnológica en escenarios de combate. Aunque China no participa oficialmente en la guerra entre Rusia y Ucrania, varios gobiernos occidentales sospechan desde hace tiempo que Pekín estaría brindando apoyo directo a Moscú en áreas tecnológicas y logísticas. La preocupación principal se centra en el crecimiento de la alianza entre dos de las potencias más importantes del mundo. Analistas internacionales advierten que la cooperación podría cambiar el equilibrio militar global y aumentar las tensiones con Estados Unidos y la OTAN. El uso de drones se ha convertido en uno de los elementos más decisivos en la guerra moderna. Estos sistemas permiten ataques con precisión, vigilancia permanente y operaciones a distancia que reducen la exposición directa de soldados en el campo de batalla. Mientras tanto, países europeos observan con preocupación la posibilidad de que China avance hacia un apoyo más abierto a Rusia. En momentos como estos, recordemos que debemos orar por la paz, por las víctimas de la guerra y por sabiduría para los líderes mundiales. El Oriente Medio vuelve a convertirse en el centro de atención mundial. Las tensiones entre Estados Unidos e Irán continúan aumentando en medio de nuevos reportes militares, advertencias diplomáticas y preocupación internacional
internacional por una posible escalada regional. Mientras líderes mundiales intentan contener la situación mediante negociaciones, diversos medios internacionales aseguran que en las últimas horas se registraron nuevos ataques estadounidenses contra posiciones vinculadas a Irán en la región. La situación mantiene en alerta a gobiernos occidentales, mercados internacionales y organismos de seguridad. Uno de los puntos más delicados sigue siendo el estrecho de Hormuz, considerado una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo y gas. Por esta zona circula una parte significativa de la energía global y cualquier interrupción podría afectar directamente los precios internacionales del combustible, el comercio y la estabilidad económica de muchos países. Analistas advierten que una escalada militar más profunda podría generar consecuencias mundiales, especialmente en momentos donde varias economías todavía enfrentan inflación, conflictos regionales y alta incertidumbre financiera. Y aunque continúan conversaciones diplomáticas para evitar un conflicto mayor, el ambiente sigue siendo extremadamente sensible. Algunos expertos creen que la situación podría mantenerse bajo control, mientras otros temen que pequeños incidentes podrían desencadenar respuestas más agresivas entre las potencias involucradas. En medio de este panorama, Israel también permanece en estado de máxima vigilancia debido a las alianzas regionales y posibilidad de que distintos grupos armados entren nuevamente en acción. Para muchos creyentes, los acontecimientos en Medio Oriente siempre generaron atención especial debido al significado histórico y espiritual que esta región tiene dentro de la Biblia. Sin embargo, en Radar Cristiano creemos importante mantener prudencia, discernimiento y equilibrio. ¿Y usted cree que las tensiones en Medio Oriente podrían escalar aún más en los próximos días? Peleemos en los comentarios. El Medio Oriente vuelve a colocarse en una posible escalada militar de gran magnitud. En las últimas horas, el presidente Donald Trump lanzó nuevas advertencias contra Irán, afirmando que si Teherán no acepta ciertas condiciones internacionales, terminarán el trabajo. Sus palabras han generado preocupación mundial, especialmente porque llega en medio de crecientes tensiones militares, ataques cruzados y una región cada vez más inestable. ¿Estamos viendo simplemente presión diplomática o el inicio de un conflicto mucho más amplio? ¿Qué está pasando? ¿Por qué millones observan con preocupación el futuro de Medio Oriente? Las declaraciones del presidente Donald Trump fueron interpretadas por analistas internacionales como una de las advertencias más fuertes emitidas recientemente contra el gobierno iraní, aunque Washington insiste en que busca evitar una guerra abierta. En tono utilizado ha elevado las alarmas internacionales. La frase "terminaremos el trabajo" ha sido vista como una señal de que Estados Unidos estaría dispuesto a aumentar significativamente sus operaciones militares si Irán continúa desafiando las exigencias occidentales. Mientras tanto, desde Teherán, líderes iraníes respondieron asegurando que no cederán ante amenazas extranjeras y advirtieron que cualquier ataque tendría consecuencias graves y regionales. La situación se vuelve especialmente delicada porque no se trata únicamente de Estados Unidos e Irán. Israel también mantiene operaciones militares activas en varios frentes, particularmente contra grupos aliados de Irán en Líbano y Siria. Esto ha provocado temor de que múltiples actores entren en un conflicto simultáneo que podría afectar toda la región. Las tensiones ya comienzan a sentirse fuera del campo militar. Los mercados internacionales observan con preocupación cualquier posible interrupción en el suministro de petróleo desde Medio Oriente. Además, gobiernos europeos han iniciado reuniones de emergencia para evaluar riesgos diplomáticos y de seguridad. Muchos expertos advierten que una confrontación directa entre Estados Unidos e Irán podría provocar aumento global del precio del petróleo, crisis económicas, nuevos desplazamientos de civiles y una expansión de violencia en varios países de la región. Mientras tanto, millones de personas siguen las noticias con incertidumbre, preguntándose si el mundo está entrando en una nueva etapa de conflictos internacionales más intensos. Para nosotros como creyentes, estos acontecimientos nos recuerdan las palabras de Yeshua sobre tiempos de conflictos, rumores de guerra y naciones en tensión. Asia enfrenta olas de calor y crece preocupación por impacto humano y energético. Varios países de Asia están enfrentando una fuerte ola de calor extremo que ya comienza a generar preocupación internacional debido a sus efectos sobre la salud pública, el suministro eléctrico y las actividades diarias de millones de personas. En países como Vietnam, autoridades meteorológicas reportan temperaturas récord en distintas regiones, mientras otras naciones del sudoeste asiático también registran condiciones climáticas inusuales y peligrosamente elevadas. Las altas temperaturas han provocado alertas sanitarias debido al riesgo de golpes de calor, deshidratación y complicaciones médicas, especialmente entre niños, adultos mayores y trabajadores expuestos al sol durante largas jornadas. Al mismo tiempo, el aumento masivo en el uso de sistemas de refrigeración y aire acondicionado está generando una fuerte presión sobre las redes eléctricas de varios países, despertando temores sobre posibles apagones e interrupciones energéticas. Expertos climáticos advierten que este tipo de fenómenos podrían hacerse cada vez más frecuentes debido a cambios en los patrones climáticos globales. En algunas ciudades
ciudades asiáticas, las autoridades ya comenzaron campañas para recomendar a la población evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor calor, mantenerse hidratados y reducir el consumo innecesario de energía. Para muchos creyentes, estos acontecimientos también sirven como recordatorio de la fragilidad humana frente a los cambios de la naturaleza y la importancia de actuar con sabiduría y responsabilidad. La Biblia enseña que la creación misma atraviesa tiempos difíciles y que la humanidad debe vivir con prudencia, solidaridad y compasión hacia quienes más sufren durante este tipo de crisis. En medio de fenómenos extremos, millones de personas continúan enfrentando desafíos relacionados con pobreza, acceso al agua, salud y estabilidad social. Por eso, además de mantenernos informados, también es tiempo de la oración, ayuda al prójimo y reflexión sobre la necesidad de cuidar la vida y actuar con esperanza en medio de las dificultades. Las elecciones presidenciales siguen avanzando en medio de una fuerte polarización política, protestas sociales y un ambiente de tensión que mantienen atentos tanto a ciudadanos como a la comunidad internacional. Mientras los colombianos en el exterior ya comenzaron a votar dentro del país, aumentan las manifestaciones, los debates intensos y la preocupación por el futuro político y económico de la nación. Muchos se preguntan ¿hacia dónde se dirige Colombia y qué impacto podría tener este proceso en toda América Latina? Durante las últimas semanas, Colombia ha vivido una campaña electoral marcada por discursos confrontativos, protestas y profundas diferencias ideológicas. En diversos sectores políticos aseguran que el país atraviesa uno de los procesos electorales más sensibles en los últimos años. Mientras tanto, medios internacionales destacan el aumento de la tensión social en varias ciudades, donde grupos ciudadanos han salido a las calles tanto para apoyar como para rechazar diferentes propuestas políticas. Además, las votaciones de los colombianos residentes en el exterior ya comenzaron en varios países, mostrando el enorme interés que existe alrededor del futuro de la nación. Analistas consideran que estas elecciones podrían definir no solamente el rumbo interno de Colombia, sino también influir en la estabilidad política de la región. Gobiernos y organismos internacionales observan atentamente el desarrollo del proceso electoral. La preocupación principal gira alrededor de posibles disturbios, episodios de violencia política, tensión económica y la creciente división social entre diferentes sectores del país. Muchos ciudadanos expresan sentirse cansados del clima de confrontación constante que domina las redes sociales y los debates públicos. Mientras tanto, iglesias y líderes comunitarios han comenzado a hacer llamadas a la calma, al respeto y a la oración por la nación. Porque más allá de las diferencias políticas, millones de personas desean estabilidad, oportunidades y paz para sus familias. La Biblia nos enseña a orar por las autoridades y por la paz de las naciones. También nos recuerda que ninguna ideología humana puede reemplazar la necesidad de valores, justicia y el temor de Dios en una sociedad. Más allá de quién gane o pierda, Colombia necesita unidad, oración y corazones dispuestos a buscar el bien común. ¿Y tú, cómo crees que están las elecciones? ¿Podrían impactar el futuro de Colombia y de América Latina? La Corte Constitucional de Colombia emitió un fallo histórico que obliga a distintas entidades de la Iglesia Católica a entregar información relacionada con denuncias de abuso sexual cometidos por sacerdotes. La decisión surge luego de que varias solicitudes e investigaciones periodísticas que buscaban acceso a archivos internos y documentos vinculados a casos de presunta pederastía dentro de la Iglesia colombiana. El alto tribunal señaló que el derecho a la información y la protección de menores prevalecen sobre cualquier reserva institucional cuando existen investigaciones relacionadas con posibles delitos contra niños y adolescentes. Además, la sentencia ordena colaboración con las autoridades judiciales para facilitar información sobre investigaciones penales relacionadas con miembros del clero. La noticia ha generado fuertes reacciones en Colombia y reabre el debate sobre transparencia, justicia y responsabilidad dentro de instituciones religiosas. Mientras continúan las reacciones, diferentes sectores esperan conocer el alcance de los documentos que serán revelados y el impacto que esta decisión tendrá en futuras investigaciones. Gracias por acompañarnos en esta edición semanal de Radar Cristiano y recordarte que si este contenido te bendice puedes apoyarnos enviándonos estrellas por Facebook, compartiendo este video y orando por nosotros. También puedes seguirnos en TikTok y en nuestro canal de YouTube. Gracias por caminar junto a Radar Cristiano. Te dejamos con el versículo de la semana. Dios te bendiga.